En el año 1975, el Reino Unido atravesaba una crisis económica severa, sufría permanentes conflictos sociales, enfrentaba fuertes tensiones identitarias que afectaban sus relaciones con Europa, escalaban los conflictos en Irlanda del Norte, los atentados del IRA eran una constante amenaza y el debilitado gobierno del laborista Harold Wilson, muy dependiente de las alianzas y con escaso margen político en el Parlamento, se manifestaba impotente para revertir esa situación. Y si bien los miembros de Pink Floyd podían considerarse inmunes a los padecimientos de la mayoría de sus compatriotas, producto del enorme éxito artístico y comercial de sus dos últimos trabajos, seguían empecinados en autoinfligirse daño y procurarse problemas, la mayoría de ellos como producto del fuerte y rígido carácter que terminó desarrollando Roger Waters y de la preeminencia que adoptó en la banda, particularmente evidenciado esto en la asimetría del proceso creativo de sus miembros. A tal punto que sus propios compañeros empezaron a convertirse en sus víctimas y a padecer muchas de las obsesiones y disquisiciones que el bajista elaboraba en sus líricas y expresaba con sentido crítico, a la luz de su estricto sentido de la moral y del deber ser. De alguna manera, este contexto general suministró los ingredientes necesarios para que el 10º trabajo en estudio que los Floyd desarrollaron, coincidente con los 10 años de su primer lanzamiento, sea considerado el más descarnado de su discografía y la sutileza poética haya cedido su espacio a un mensaje directo, agresivo y amargo, como la respuesta casi inevitable que pudo ofrecer Waters al clima que se vivía en el país y el autogenerado en la propia banda. Debido a que había concluido el acuerdo que tenían con EMI Records de utilizar por tiempo ilimitado sus estudios en Abbey Road a cambio de un porcentaje reducido en las ventas, y con la intención de cumplir el sueño de contar con estudio propio, decidieron adquirir por $500,000 una propiedad de 3 pisos que había pertenecido a la congregación anglicana de St. James, ubicada en el número 35 de Britannia Row, en el barrio de Islington, al norte de Londres. Para adecuarlo como estudio de grabación y almacenamiento de equipos, Waters y Nick Mason contrataron al arquitecto John Cork, un viejo compañero de su paso por el Regent Street Polytechnics, y nuevamente lograron reclutar a Brian Humphries como ingeniero de sonido a tiempo completo, quien desconfiaba de los conocimientos de insonoración del amigo de los músicos encargado de la obra. Lo cierto es que cuando la banda completó el 28 de junio la ronda promocional de Wish You Were Here por Norteamérica, y luego de su presentación en el Knebworth Festival del 5 de julio, se tomó vacaciones, y Brian se tuvo que encargar de poner en funcionamiento el flamante estudio de 24 pistas, ya que era el único capacitado para hacerlo. A tal efecto, a partir de enero de 1976 contó con la inestimable oportunidad de poner a punto las instalaciones, cuando Michael Mantle y Robert Wyatt las utilizaron para realizar los trabajos de mezcla de su álbum The Hapless Child, como paso previo para que en abril iniciaran sus trabajos los dueños de casa. Precisamente en ese mismo mes, Harold Wilson renunciaba como primer ministro y asumía en su lugar James Callaghan, durante cuya gestión el nivel de hartazgo social generalizado alcanzó su plenitud en la juventud a nivel nacional con la denominada corriente punk, una manera de manifestar cultural y estéticamente el colapso de la credibilidad a todos los sistemas instaurados, incluida la industria musical, particularmente aquella que propiciaba el rock progresivo y sinfónico, al que consideraban aristocrático, elitista, alejado de la realidad y desconectado del común de la gente. Un joven de 19 años llamado John Lydon, artísticamente conocido como Johnny Rotten, líder de los Sex Pistols, el grupo musical más representativo de ese movimiento, se mostró en público caminando por King's Road, vistiendo una remera que expresaba ese sentimiento, especialmente dedicado a Pink Floyd. Luego de eso, sus compañeros de banda se la pidieron prestada para lucirla arriba del escenario. Incluso se le atribuye a David Bowie un saludo asociado al nazismo, cuando arribó el 2 de mayo a la estación Victoria de Londres, procedente de una gira europea, actitud que la prensa sensacionalista asoció como propia de los partidarios del National Front, de los grupos de extrema derecha y del movimiento punk, que también solía apelar a esas actitudes simbólicas, pero solo para provocar, y no por una genuina adhesión ideológica como los primeros. En ese ambiente, fue concebido durante 8 meses el nuevo trabajo en estudio de los Floyd, periodo en el cual las tensiones sociales a nivel nacional también imperaban en el seno de la banda, liderada por un Waters más intenso y confrontativo que de costumbre, empecinado en relegar creativamente a sus compañeros. Si bien David Gilmour ocupó un lugar trascendental a nivel musical, se mostró muy frustrado por las pocas ideas que pudo aportar. Por su parte,
Nick Mason estuvo mucho menos requerido que de costumbre y aunque se vio involucrado en varios aspectos técnicos, se manifestó anímicamente desconectado por las tensiones internas. Y por último, Rick Wright llevó la peor parte, ya que se sintió absolutamente desplazado, producto de los constantes desacuerdos que tuvo con Waters, y sus intervenciones terminaron siendo relegadas a un rol más funcional que protagónico. Y hasta Brian Humphries dio signos de hastío conforme transcurrían los días, ya que la falta de espacio del lugar de trabajo inducía a la claustrofobia con el paso de las horas, y para peor, en más de una oportunidad no tenía la precaución de guardar sus opiniones de derecha en una banda que simpatizaba con la ideología de izquierda. Sobre todo cuando Waters alcanzaba a escuchar sus comentarios. El eje conceptual del álbum está inspirado en la fábula política mordaz Animal Farm, de George Orwell, un socialista antiimperialista cuyas ideas eran muy coincidentes con el universo ideológico y moral de Waters. Y aunque la novela es una crítica al comunismo estalinista, en esta oportunidad el foco está puesto en la sociedad de consumo que impulsa el sistema capitalista y en la difícil situación de la Gran Bretaña de esos años. En él se animaliza a los seres humanos, y se los distingue en tres tipos. Los cerdos representan la clase alta y dominante, los que ejercen el poder ideológico, religioso y moral, pero con profunda corrupción interna. En la escala jerárquica les siguen los perros, que son los encargados de hacer el trabajo sucio, y que escalan posiciones mediante la manipulación, la traición y el oportunismo, atribuyéndose también la ejecución del sistema económico. Y por último están las ovejas, peones sin cerebro que siguen ciegamente a los otros dos tipos de animales, conformando una mayoría pasiva, alienada y subordinada. La líder opositora Margaret Thatcher, representante del Partido Conservador, y la activista conservadora y moralista Mary Whitehouse, titular de la National Viewers and Listeners Association, eran dos de los personajes salientes de la vida pública británica de esos años que se convirtieron en destinatarias de la ira de Waters. Aunque también encontró espacio para ofrecer señales de cordura y un atisbo del amor que sentía por Caroline Christie, su flamante esposa. Y si bien su actual pareja era sobrina de Lord Howard de Walden y provenía de un ambiente aristocrático que podría considerarse también semillero de los personajes más duramente objetables del álbum, es importante aclarar que su lírica critica conductas y estructuras de poder, pero no arremete con la procedencia social de los individuos. Parte del material que había sido desestimado de Wish You Were Here por Waters se adaptó para incluirlo en esta oportunidad. Fue así como You Gotta Be Crazy se convirtió en Dogs, y Raving and Drooling se transformó en Sheep. Para complementar la lírica y dar lugar nuevamente a los efectos que les resultaban afines, decidieron recrear el sonido que producen los animales, para lo cual se valieron del uso de vocoder, voces manipuladas con pitch shifting analógico, sintetizadores y manipulación de cintas. El diseño de su portada recayó nuevamente en sus amigos de Hipnosis, aunque el concepto final se basó en una idea de Waters, quien pasaba muy a menudo por Battersea Power Station de Londres, y encontró en esa estación energética el motivo de inspiración que buscaba, es decir, un símbolo monumental, frío y dominante del poder industrial y corporativo, a la vez que una estética profundamente orwelliana. Previamente, Storm Thorgerson había propuesto un diseño con la imagen de un niño presenciando accidentalmente a sus progenitores copulando, para dar la idea de que en ese instante, sus padres le transmitían un comportamiento que solía observar en los animales. Para promocionar la salida del álbum, encargaron el diseño de un globo de helio con forma de cerdo, de unos 9 metros, a Jeffrey Shaw, junto con el artista Theo Batschover, bajo la producción de Event Structure Research Group Amsterdam, el cual se mantendría suspendido entre dos de las 4 chimeneas del complejo. La fabricación del mismo quedó a cargo de Ballon Fabric, una compañía alemana especializada en dirigibles. Una vez que el muñeco inflable, bautizado como Olgid, quedó instalado, dado que debería permanecer allí para una sesión fílmica y fotográfica los 3 primeros días de diciembre de 1976, contrataron a un experto tirador para desinflarlo por si se soltaba de sus amarras, cosa que desafortunadamente ocurrió al segundo día, cuando por descuido de Steve O'Rourke, o porque lo consideró un gasto innecesario, no previó que él mismo se encontrara en su puesto. Fue la primera vez en la historia de Londres que un cerdo gigante atravesó el espacio aéreo de Heathrow, provocando la interrupción del cronograma de vuelos, y el helicóptero policial que salió a su casa no podía subir tan rápido como lo hacía el globo rosado, que trepaba a una velocidad de 610 metros por minuto. A las 9 de la noche, reciben la llamada de un furioso granjero de Kent, porque sus vacas estaban siendo espantadas por el sobrevuelo del chanchito, el cual terminó aterrizando en East Store Farm, de un tal James Stewart.
en el sudeste de Londres, a unos 90 kilómetros desde donde partió. Luego de que recuperaran el globo y lo volvieran a montar suspendido, pudieron completar la ronda promocional prevista de 3 días, aunque el mal tiempo perduró, y la imagen del cerdo obtenida el último día, terminó siendo superpuesta en una de las tomas que finalmente eligieron de la central eléctrica, la cual fue captada al final de la primera jornada por Howard Bartram, desde la azotea de un edificio situado al sureste de la estación. El muñeco también pasó a formar parte de la iconografía de la banda en sus giras, y cuando Waters optó por seguir utilizándolo en escena durante su etapa solista, Pink Floyd decidió hacer lo propio, pero utilizando un cerdo con genitales como respuesta. El 19 de enero, EMI Records celebró el lanzamiento oficial del álbum con una conferencia de prensa en el Sports and Social Club de la Central Eléctrica, aunque como ya era habitual desde 1973, los músicos tampoco asistieron, dada la mala relación que habían establecido con los medios. 2 días después, el álbum circulaba en las disquerías del Reino Unido con el sello de Harvest Records, y recién el 12 de febrero, cuando la banda se encontraba en plena gira promocional, llegaría a los Estados Unidos de la mano de Columbia. Y a pesar de que para su lanzamiento no fue posible obtener sencillos que resultaran aptos para la radio y que la crítica lo recibió con comentarios mixtos, con muchos medios importantes dedicándole varias líneas de desaprobación, se convirtió en un éxito comercial y alcanzó el segundo lugar en la lista de éxitos de su país y el tercero en el Billboard 200. El álbum desarrolla una atmósfera sonora que combina agresividad, ironía y melancolía. Está dividido en 3 piezas largas, Dogs, Pigs y Sheep, enmarcadas por 2 fragmentos breves y acústicos, Takes on the Wind, parte 1 y 2, que funcionan como apertura y cierre y ofrecen el contrapunto emocional. Dogs, el único tema que fue coescrito con David Gilmour, se distingue por sus extensas secciones de guitarra acústica y eléctrica, alternancia de métricas y una notable complejidad rítmica. Incluye solos largos de guitarra con un fraseo incisivo, efectos de modulación y delay. Los sintetizadores aportan atmósferas densas al tramo central, casi suspendido. Pigs presenta un enfoque más funk rock, con un bajo pulsante y una guitarra rítmica aguda. Roger Waters utiliza vocoder y talkbox para generar sonidos animalescos y distorsionados. El teclado de Rare aporta un colchón más siniestro, con acordes sostenidos y filtros resonantes. Sheep es la pieza más dinámica del álbum. Empieza con teclados etéreos y un bajo en movimiento constante, para luego avanzar hacia una sección rítmica agresiva y casi electric jazz. Incluye uso prominente del Fender Rhodes, múltiples capas de sintetizadores y guitarras con un tono filoso. Hacia el final, la composición adquiere una energía próxima al rock pesado. Para la ronda publicitaria de 55 presentaciones, denominada In the Flash, que comenzó el 23 de enero en Alemania y finalizó el 6 de julio en Canadá, contaron con la participación de Snowy White como segunda guitarra y de Dec Perry en saxo, este último solamente para el tramo europeo. Y si bien fue una de las giras más rentables de la banda hasta ese momento, disparó las ventas del álbum y contó con una puesta en escena imponente, realzada con muñecos inflables y secuencias animadas de Gerald Scarfe. La relación entre los músicos era pésima. Muchos críticos consideraban que si bien los conciertos convocaban a enorme cantidad de público, eran fríos y despersonalizados. La rebelión en la granja de los Floyd era indisimulable. Waters estaba agotado y se mostraba crecientemente misántropo, al punto que llegaba solo a las presentaciones y se retiraba ni bien bajaban del escenario. Mason y Rare estaban desmotivados y distanciados, y Gilmour no solo se sentía alienado del proceso creativo, sino que consideraba que habían alcanzado el éxito que buscaban y que ya no quedaba más nada que pudieran esperar. Otro de los aspectos que también les generó disputas se refirió a la capacidad de los lugares donde actuaban, y eso quedó en evidencia cuando Waters y Steve O'Rourke decidieron comprobar la veracidad de haber completado la capacidad de 67,000 personas del estadio Soldier Field de Chicago, que manifestaron los promotores del espectáculo. A tal efecto, decidieron contratar un helicóptero, un fotógrafo y un abogado, para determinar que la asistencia real fue de 95,000 espectadores, lo que le significaba a la banda una diferencia de $640,000. La última fecha de la gira se desarrolló el 6 de julio en el Estadio Olímpico de Montreal, y la actitud que adoptó Waters de escupir a uno de los desenfrenados asistentes que en primera fila asistió al evento, y la posterior decisión de Gilmour de no sumarse a sus compañeros para un tercer bis, resumieron en gran medida el sentimiento de desapego que predominaba en la banda, entre ellos y con su público.
El propio Waters se lamentaría luego de la actitud repudiable que adoptó y también reconocería que la sensación de aislamiento que experimentó durante la gira lo impulsaba a querer levantar un muro para separarlo de ese público masivo, exaltado, vociferante y desentendido del material que ofrecían en escena. El mismo muro que inspiraría su siguiente álbum. Este 10º trabajo en estudio de la banda, que en su momento fue calificado repetidamente como abrumador, amargo, oscuro, mordaz, idiosincrásico, depresivo, nihilista y soporífero, entre otros calificativos nada estimulantes, y hasta la propia banda rebautizada como Punk Floyd, actualmente es considerado la obra más feroz, lúcida y conceptualmente cohesionada de la banda. El 31 de enero de 1995 fue certificado platino por Recording Industry Association of America y a la fecha lleva obtenidas 4 distinciones de esa naturaleza, al registrar las 4 millones de copias vendidas en ese país. Asimismo, el 17 de mayo de 2024 también fue certificado platino por British Phonographic Industry al alcanzar las 300.000 ventas. En definitiva, y a pesar de los dificultosos momentos por los que atravesó su concepción, tanto en el ámbito contextual como inherente a la banda, este álbum es considerado, cuanto menos, como una manifestación musical adulta, políticamente comprometida y musicalmente elaborada. Y si bien fue creciendo en importancia y prestigio con el paso del tiempo, también es cierto que dejó heridas cuya curación dependerían de un tratamiento mucho más riguroso que el que les demandó la irrecuperable pérdida de su diamante loco.